Para crear imperios, construir el comercio mundial, para la vida diaria y para la guerra, los trenes han sido los motores del cambio. Para contar la historia de los trenes, miraremos al pasado, a las grandes ciudades contemporáneas, a los lugares más accidentados y preciosos y al futuro. Trenes rápidos y lentos, grandes y pequeños. Historias que conocemos e historias que nos sorprenderán. Los trenes han cambiado el mundo. La construcción de ferrocarriles acompañaba a los imperios. Británicos, alemanes e italianos extendieron su poder por ríos, desiertos y montañas de África. Los franceses construyeron en Indochina y los británicos hicieron que el subcontinente indio fuera sobre raíles, como sigue ocurriendo con los expresos abarrotados o el tren de juguete Darjeeling. Los ferrocarriles afianzaban la identidad de grandes naciones, recorriéndolas de costa a costa en Canadá, Estados Unidos y Australia. También viajaremos por la línea de larga distancia más famosa, el Transiberiano. Y veremos cómo las últimas tecnologías ferroviarias están uniendo en la actualidad los extremos de otra inmensa nación en China. A mediados del siglo XIX, los trenes llevaron la revolución industrial por todos los continentes y eran las maravillas de su era. Los primeros ferrocarriles cubrían una demanda muy concreta. La gente quería un medio de transporte más barato que los canales para transportar algodón a Manchester y traer mercancías básicas. Las naciones del mundo no tardaron en fijarse en lo que ocurría en Reino Unido, que era un importante centro de exportación, de no solo el concepto, también de la ingeniería física, los materiales, todo lo necesario para crear ferrocarriles. Inglaterra dio al mundo los ferrocarriles en la época victoriana. Construyó una infraestructura inmensa y esa infraestructura sigue utilizándose a día de hoy. Nuestros ferrocarriles son una obra de arte victoriana. En el siglo XX, a medida que el automóvil y el avión cobraban importancia, se cerraron líneas y estaciones y se predecía con seguridad el fin de los trenes. Pero en el siglo XXI, el tren ha vuelto a toda máquina en todo el mundo. Se puede decir que en el siglo XXI los chinos se están convirtiendo en imperialistas ferroviarios, tal y como lo fueron los ingleses, otras potencias europeas y Estados Unidos en el siglo XIX, utilizando los ferrocarriles como instrumento imperial. Este es el Fuxing, cuyo nombre significa rejuvenecimiento. Es el tren bala funcional más rápido del mundo que une a Beijing con Shanghái, una distancia de 1.300 kilómetros en 4 horas y media. Tiene una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora, aunque una nueva versión en fase de pruebas alcanza los 400. La alta velocidad se está convirtiendo en una alternativa a los vuelos de corta distancia en algunos países, y ese me parece un papel que pueden desempeñar muy bien. El gobierno chino está invirtiendo billones de dólares en la mayor red ferroviaria de alta velocidad del mundo, una más grande que el resto de redes del mundo juntas. La cantidad de dinero que están invirtiendo en sus rutas de alta velocidad es asombrosa. Son un país muy pero que muy grande y lo están uniendo a base de líneas de alta velocidad tremendamente caras. China pretende gastar billones en su iniciativa de la Franja y la Ruta para unir la Europa occidental con la Asia oriental mediante una línea moderna y continua. El presidente Xi Jinping declaró con orgullo que su país había acelerado la construcción de ferrocarriles en Asia, África y Europa, haciendo lo mismo que los imperialistas de hace 100 años, usar trenes para extender su poder e influencia, facilitar el control militar y explotar los recursos naturales.
Todos los países europeos que fundaron colonias construyeron ferrocarriles en mayor o menor medida y, como una cuarta parte del mundo era del Imperio Británico, Inglaterra fue quien construyó de lejos la mayor cantidad de ferrocarriles coloniales, tanto en número como en extensión. En muchos países pertenecientes al Imperio Británico, los ferrocarriles conectaban a ganaderos, minas y granjas con un puerto, y el trasiego de grandes cantidades de bienes era fundamental. Desde la semifuturística Fuxing, retrocedemos en nuestra historia al siglo XIX. Ocurrió en los comienzos de la Edad de Oro del Imperio Británico. Y otros países ya se estaban fijando en lo que hacía Inglaterra. Era inevitable que los ingleses empezaran a promocionar el ferrocarril en las colonias y en el resto del mundo. En África, el primer ferrocarril de El Cairo a Alejandría abrió por fases entre 1854 y el 56, cruzando al principio el Nilo por transbordador. Robert Stephenson, de la gran dinastía del ferrocarril, participó en la construcción de la línea. Y en la década de 1890, Gustav Eiffel ayudó a construir la línea del sur de Asuán, donde Thomas Cook construyó el viejo Hotel Cataract en 1896. Los grandes nombres siempre aparecen en la historia de África. Si se fija en África en su conjunto, hay excepciones, pero África en su conjunto, comparada con Europa o Norteamérica, una de las principales diferencias de sus ferrocarriles es que solo se usaban con fines coloniales. A medida que la lucha por África, la colonización del continente subsahariano se desarrollaba en la segunda mitad del siglo XIX. La ambición británica buscaba trazar una línea roja y continua en el mapa que fuera de El Cairo a Ciudad del Cabo. Eso, por supuesto, requería construir su correspondiente ferrocarril. Cecil Rhodes tuvo una visión de que uno podría imponer básicamente la voluntad británica por toda África, construyendo una línea que fuera del Cairo, en el norte, hasta llegar a Ciudad del Cabo, en el sur. Cecil Rhodes, imperialista británico sin igual, no vislumbró que las personas recorrerían el largo viaje de El Cairo a Ciudad del Cabo. Rhodes quería atravesar África construyendo de norte a sur. ¿Por qué lo quería? Porque así podría llevar grandes riquezas al imperio. Porque querían colonizar y llevarse todos los minerales y riquezas que había allí. Aquel ferrocarril nunca llegó a construirse, pero en 1928 se volvió posible hacer ese recorrido en transporte público. Tren, barco y autobús, sin tener que abandonar el territorio británico. Otros ferrocarriles se construyeron en África. Todas las ciudades importantes de Zimbabue crecieron a lo largo de las vías. El ferrocarril es la columna vertebral del desarrollo agrícola e industrial en Zambia. La East African Railways, que ahora está en Zambia, Zimbabue y Tanzania, también dirige los ferrocarriles de Botsuana. Estos ferrocarriles se construyeron para explotar el carbón, cromo, oro y otros recursos que aquellos países tenían en grandes cantidades, que por supuesto sirvieron para mantener al órgano imperial del país imperial, Gran Bretaña. Nairobi empezó como una ciudad ferroviaria. La construcción de la línea empezó desde Mombasa en 1896 en su puerto y llegó hasta Nairobi en 1903. Cuando la ampliación de la línea de Nairobi a Kampala empezó en 1898, se dijo que iba de ninguna parte a ninguna parte, pasando por ninguna parte, y fue apodada como la línea lunática. Cuando empezaron a construir el ferrocarril de Uganda, que luego se convertiría en el Kenia-Uganda y que iba de Mombasa a Nairobi, utilizaron mano de obra india. Llevaron a trabajadores indios que habían trabajado en la construcción del ferrocarril de la India y que tenían los conocimientos para construir el de África Oriental y luego se asentaron allí. El calvario de su construcción quedó registrado en 1908 en Los devoradores de hombres de Shabo, del coronel J.H. Peterson. 2.500 trabajadores murieron durante la construcción del ferrocarril lunático.
Entre ellos, 28 desafortunadas víctimas de leones. Su muerte en las Navidades de 1898 provocó una huelga más que razonable, que acabó después de matar a estos devoradores de hombres. La mayor parte de la mano de obra, 32.000 personas, había venido de la India. Más de 6.000 optaron por quedarse al acabar el ferrocarril y fueron sus descendientes los que expulsaron al demente Idi Amin de Uganda en la década de 1970. Una de las cosas que llevó a la fama al ferrocarril de Uganda era que hacía parada en la estación más helada del Imperio Británico. Es peculiar porque la estación se encontraba en el Ecuador, pero a una altitud de más de 2.600 metros. Al norte del ferrocarril de Uganda, otro ejemplo tardío de la ambición imperial ilustra que quienes hacían imperios tomaban sus decisiones en las capitales imperiales que provocaban complicaciones y, a menudo, incongruencias sobre el terreno. Los ferrocarriles que se construían en el imperio, pero fuera del país imperial, solían cambiar mucho en estructura respecto a los que tenía la economía imperial. Los italianos construyeron los 118 kilómetros del ferrocarril de Eritrea, subiendo a casi 2.500 metros de altitud del puerto del Mar Rojo en Massawa a Asmara, la capital de su colonia Eritrea. Establecieron la capital nacional en Asmara, a 2.000 metros de altitud, en las montañas, y necesitaban una forma de conectarla con el puerto de Massawa, en el Mar Rojo, que era el punto de entrada para su colonia. Así que crearon un ferrocarril de vía estrecha. La línea se inauguró en 1911 y los italianos siguieron construyendo, llegando hasta Bisha en 1932. La inversión era parte del motivo de Mussolini para expandir su imperio con la invasión de Abisinia, ahora Etiopía, en 1935. Tuvo un papel vital cuando Mussolini invadió Abisinia. Fue un gran ejemplo de cómo, aun teniendo un ferrocarril de vía única, se podía llevar gran cantidad de bienes y pasajeros en la misma. Pero el Cuerno de África ha vivido tiempos volátiles desde entonces y el ferrocarril ahora solo tiene un tren especial y ocasional para aquellos turistas que quieran contemplar el increíble paisaje africano y las estructuras Art Deco italianas, inapropiadas pero curiosamente románticas. Otras potencias imperiales también construyeron en África. El Imperio Británico, hasta cierto punto, se cerraba mediante el uso de aranceles a los países ajenos a su imperio. Así que los alemanes tenían su imperio, los belgas, los franceses tenían el suyo. En la África del sudoeste alemán, la actual Namibia, se inauguró una línea de vía estrecha y 350 kilómetros en 1879. Unía a Sakotmund y Windhoek y circulaba a un ritmo tan pausado que el viaje duraba 10 días. En la actualidad, el lujoso Desert Express te llevará entre ambos puntos en menos de 24 horas. Estos ferrocarriles coloniales no estaban pensados para ser cómodos. Para poder comprender la importancia de los ferrocarriles coloniales, debemos cruzar el Océano Índico desde África al subcontinente. Tal vez sea en el subcontinente indio, las actuales India, Pakistán y Bangladesh, donde la construcción de ferrocarriles e imperios logró sus logros más prodigiosos. Los romanos construían calzadas y los ingleses ferrocarriles. Los ingleses utilizaban especialmente a los ferrocarriles como un instrumento para imponer su imperio. Muchas calzadas romanas siguen en pie, al igual que muchos ferrocarriles británicos. El marqués de Al-Husi, gobernador general de la India entre 1848 y 1856, el título de virrey no se crearía hasta 1858, escribió: «La penetración total en estos climas soleados de un magnífico sistema de comunicación ferroviaria presentaría una serie de monumentos públicos enormemente superiores a los acueductos romanos, las pirámides egipcias y la gran muralla china».
En 2 actas escritas a mano, de las que una de 1853 alcanzaba más de 200 páginas, Dalhousie planteó una red de ferrocarriles en India que todavía puede verse en las líneas usadas en la actualidad. Él esperaba que estos ferrocarriles produzcan unos avances similares en las mejoras sociales que ha traído la llegada de las mejoras en las comunicaciones a varios reinos del mundo occidental. El primer tren de la India recorría menos de 35 kilómetros desde Bombay hasta Tain. Era el año 1853, 4 años antes de que la rebelión que los ingleses conocieron como el Motín de la India sacudiera el subcontinente. El viaje duraba menos de 1 hora, a pesar de tener que detenerse para repostar agua y para evitar que la gente cayera a las vías, como aún ocurre, con al menos 10 muertos al día solo en Bombay. Una década después de empezar a construir ferrocarriles en la India, 3 millones de toneladas de materiales habían sido enviados desde Inglaterra en 3.751 buques. La verdad es que cuando exportábamos ferrocarriles, cambiaban a esos países igual que al nuestro. Los proyectos necesitaban financiación y los barcos seguros. La ciudad de Londres prosperó. Inglaterra se convirtió en el taller del mundo al exportar los ferrocarriles. A menudo leeríais acero británico al borde de los raíles. La industria de locomotoras en Leeds y la fábrica Bayer Garrett de Manchester fueron los principales exportadores. Una estimación calcula que en el cénit de la construcción, 250.000 trabajadores, familias enteras de 10 años para arriba, construían más de 1.500 kilómetros de vías a lo largo de la India y 500 ingenieros ingleses organizaban y supervisaban el trabajo. Había muchos ingenieros de ferrocarriles buscando trabajo en el extranjero, así que había personas que podían llevar los conocimientos a otras economías. Creo que en cierto sentido los ferrocarriles se convirtieron en parte del sueño imperial. En 1870, la mitad de las inversiones en ferrocarriles indios se habían hecho en Inglaterra, no en la India. Había 1.000 locomotoras funcionando en la India, pero ninguna se fabricó allí. El poder imperial quería potenciar su propia economía, no la industria india. Para cuidar de un país que es un continente, son muchos los motivos por los que construir ferrocarriles allí, y los militares eran solo un motivo de muchos en la India. Los otros motivos eran el transporte de cultivos, de materias primas, de personas y de todo lo necesario para expandir las ciudades. Pero los ingleses dejaron algo cuyo valor perdura. El programa de ferrocarriles coloniales de la India es la base de la actual 4ª mayor red ferroviaria y la 8ª mayor empresa del mundo. Las estaciones siempre están hasta arriba. En la India no existen los trenes vacíos. Indian Railways lleva a más de 22 millones de pasajeros cada día y son conocidos como el cordón umbilical del país. Los ferrocarriles de la India son fascinantes hasta la fecha porque siguen llevando a grandes cantidades de personas. Por supuesto, cuando hablamos de las regiones montañosas, de ferrocarriles como el Darjeeling del Himalaya, se puede decir, en lo que respecta a movilidad, que el ferrocarril pierde toda importancia. Es un cordón umbilical muy variado. De los abarrotados trenes interurbanos y los embutidos viajes de cercanías, al lujo a bordo del Maharajas Express y la extraordinaria personalidad de los trenes pequeños de las estaciones de montaña. La India tiene 3 ferrocarriles de montaña declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Darjeeling fue el primero de todos. Este tren de juguete deambula por calles de pueblos y atraviesa bazares, el camino más fácil para los constructores para llegar a Darjeeling. Ha vivido años de problemas, altercados, desprendimientos, monzones destruyendo las vías, tensiones políticas, y sigue sobreviviendo. Cuando los imperialistas querían construir vías que llevaran a los retiros veraniegos y a las plantaciones de té del Raj,
se fijarían en el ferrocarril de Festiniog, en Gales del Norte. Como otras tantas líneas que parece que no sirven para nada, el Festiniog tuvo un origen muy práctico: las canteras de pizarra. El ferrocarril de Festiniog fue el primer ejemplo de vía estrecha que recibió el reconocimiento de ingenieros extranjeros. Una persona en concreto vio el potencial de copiar la idea del Festiniog en la India. El hombre que lo empezó todo era un asiático de la empresa de Bengala del Este, que fue a Darjeeling en 1878 y volvió con la idea de construir un ferrocarril. Empezaron a hacerlo en 1879. 2 años después, el ferrocarril llegó a Darjeeling. ¿Pero por qué construir una línea hasta allí? El a veces provincial gobernador Sir Olaf Carow explicó: no creo que exista nada en esta vida que ofrezca tal alivio y tal placer físico que viajar del calor de los valles a las montañas. Abrió muchos ojos por lo que respecta a la rapidez y facilidad de desarrollo de los recursos naturales, como el cultivo, la agricultura y todo lo demás. En vez de gastar una fortuna en un ferrocarril de vía ancha, se podía meter uno de vía estrecha por lugares que hasta el momento parecían inaccesibles. El ferrocarril de Darjeeling del Himalaya fue inaugurado oficialmente en 1881. El vicegobernador de Bengala, Sir Ashley Eden, hizo los honores. El viaje dura menos de un día. Pero según el escritor estadounidense Mark Twain, es tan salvaje, interesante, emocionante y encantador que podría durar una semana. Y uno de los cargamentos más atípicos del ferrocarril de Darjeeling, que iban hasta el final de línea, eran desechos. Los llevaban a un par de kilómetros fuera de la ciudad y luego los dejaban en un apartadero. En 1910, las autoridades locales buscaron un lugar más aceptable para los desechos y el expreso de la peste dejó de operar. Pero se dice que durante años y años, quienes vivían cerca del apartadero presumían de que sus coliflores y repollos tenían el tamaño de la cabeza de un elefante. La línea de Darjeeling no tiene tal importancia como la de otro viaje de montaña. Hubo una época en la que 1/5 parte de la población mundial era gobernada por una ciudad ferroviaria llamada Simla. En 1864, Simla se había convertido en la capital veraniega del Raj británico y en la base de operaciones del ejército inglés en la India. El ferrocarril termina en Kalka, donde correo y pasajeros transbordan al tren de montaña que desde 1903 ha terminado los últimos 96 kilómetros de un viaje de 4 horas y media. Tiene 869 puentes, viaductos incluidos, 107 túneles y una ascensión de 750 metros, cifras que lo dicen todo sobre los desafíos topográficos de semejante línea. Rudyard Kipling escribió sobre un viaje a Simla que comenzó con calor e incomodidad y acabó con una fresca tarde ante el fuego de un dormitorio. Kipling escribió largo y tendido sobre los ferrocarriles indios. Describió que la estación estaba llena de clamores y griterío, voces de vendedores de agua y dulces, gritos de policías nativos y los chillidos agudos de las mujeres que recogían sus cestos, sus familias y a sus maridos. Ocurrió hace más de un siglo, pero podría estar describiendo una escena de la India moderna. No hay ventanas. Tienen rejas en lugar de ventanas porque entonces las abrirían permanentemente. Y las masas coloridas, y con la forma en la que los trenes recorren el campo, puedes abrir las puertas, cosa que no permitirían en la mayoría de países por seguridad. Abrir las puertas, sentarte en el escalón y el tren no supera los 100 kilómetros por hora y puedes ver cómo pasa la India. En 1851 los ingleses empezaron a construir al norte de Karachi, es decir, empezaron a construir un ferrocarril hacia su frontera más difícil, peligrosa y legendaria.
En mis viajes por Pakistán, en lo que solía ser la provincia, al noroeste de la India, las líneas que se construyeron hacia la frontera con Afganistán se hicieron con fines militares, por la posible amenaza de una invasión de la India, porque el oso ruso amenazaba la joya de la corona del imperio. Así que construyeron estos ferrocarriles para poder llevar hombres y suministros hasta la frontera en tiempos de guerra. Los nombres de los pasos, el paso de Khyber, el paso de Bolen, dan una idea de la clase de terrenos que tuvieron que atravesar. Para cuando se acabó el Raj, menos de un siglo después, Pakistán tenía 8.000 kilómetros de vías y la línea de Karachi a Peshawar fue ampliada en 1925 hasta Landi Kotal, a 1.065 metros de altitud, el punto más alto del paso de Khyber. Quien construyó el ferrocarril que lleva hasta allí fue un tal Bailey, que sabía que si se enfrentaba a las tribus no habría ninguna posibilidad de construir la línea. Así que organizó una reunión con las tribus y le dijeron: «Llevamos siglos robando las caravanas que atraviesan el paso de Khyber». Y él les contestó: «¿Y por qué no podéis robar a los trenes?». Y así aceptaron e incluso ayudaron en la construcción del ferrocarril. Entonces, estos eran los trenes que unían a las ciudades, los puertos con el interior, sacando materias primas e introduciendo productos fabricados. Los nacionalistas los rechazaban, en especial Gandhi, por ser imposiciones imperiales, y era verdad. Pero transformaron a la India. Cambiaron el mundo. A medida que seguimos recorriendo el mundo, veremos la mano de otros imperialistas, tal vez a una escala menor, pero no a una influencia menor. En la región de Indochina, las actuales Laos, Camboya y Vietnam, los franceses también tenían una capital veraniega, Dalat, en Vietnam. Su solución para huir del calor era la línea Dalat-Crémaller. Un ferrocarril de cremallera es un sistema de engranajes diseñado para montañas escarpadas. La construcción de las vías empezó en 1903. El terreno obligó a abrir muchos túneles a través de roca maciza e hicieron falta 30 años para completar la línea que unió a la red principal norte-sur con la estación de montaña, haciéndola accesible y popular. El ferrocarril de Dalat ha sufrido la historia reciente de Vietnam, pero se ha restaurado un tramo corto que lleva en 90 minutos a los viajeros hasta una pagoda. Mucho más importante es la línea principal norte-sur y su restauración. Expreso de la Reunificación es el nombre que recibe todo tren que recorre los 1.726 kilómetros que separan a Hanoi de la ciudad Ho Chi Minh, la antigua Saigón. Los franceses abrieron la línea en 1936, la cerraron los acuerdos de Ginebra de 1954 y reabrió en 1977, 2 años después del final de la guerra. Nada desdeñable, teniendo en cuenta el desgaste que los años de conflicto han provocado en los 1.334 puentes y 27 túneles de la línea, y un tributo a los esfuerzos de las 70.000 personas que lo hicieron posible. La unificación, el hermanamiento de los pueblos, suele verse como una consecuencia de los ferrocarriles, un efecto tangible con el que han cambiado el mundo. La unificación no solo de imperios, sino de países individuales cuya extensión es tan amplia que, hasta la llegada del ferrocarril, exigían de varias semanas de viaje para ir de un extremo al otro. El ferrocarril que iba del extremo oeste de Australia a su costa este se construyó expresamente para conectar ambas costas y fomentar un sentimiento de nación. Aquel ferrocarril no tenía justificación económica alguna, pero era necesario para convencer a todas las partes de la federación para que se unieran. El Indian Pacific, que lleva el nombre de los 2 océanos que une, conecta las costas este y oeste de Australia. Sus cifras,
4.352 kilómetros de distancia, con la vía recta más larga del mundo, de los que 478 recorren la llanura de Nullarbor, que significa sin árboles, o su escasez de población, son impresionantes. La historia de este tren es la de su agotadora construcción y la de su breve carrera uniendo a las comunidades remotas. Obligaron a trabajar a los desempleados de las ciudades. Así que cajeros, relojeros, pasteleros acabaron construyendo un ferrocarril a través de este terreno tan increíblemente remoto. No soy capaz de imaginarme qué pensarían cuando vieron dónde se habían metido. La tecnología de los ferrocarriles, como con casi todo, hizo que estas pequeñas paradas se volvieran obsoletas. Ahora están abandonadas, aunque Cook sigue teniendo una población de 3 personas o a veces 4. Y es inmensa, sobre todo mientras cruzas la llanura de Nullarbor, 304 kilómetros de vía completamente recta, y creo que la experiencia de bajarme en Cook es totalmente inolvidable. La idea de vivir en ese sitio tan remoto, en medio de esa llanura tan inmensa, rodeado por solo canguros y fauna es, como digo, algo que nadie puede olvidar. Es un recorrido que ahora disfrutan aquellos viajeros, principalmente turistas, que pueden dedicar las más de 70 horas a viajar con estilo en uno de los pocos trenes transcontinentales del mundo. El servicio solo opera desde 1970, aunque los trenes de otro tipo de vías ya iban de costa a costa antes que este, como parte del acuerdo para que el estado de Australia Occidental se uniera al resto de estados que se federaron en 1901. Este desarrollo nacional, aunque en este caso era para crear el mayor imperio terrestre, también es la historia de nuestro próximo destino, donde aguardan los trenes más famosos del mundo. Joseph Stalin dijo: «La existencia y desarrollo de nuestro Estado sería impensable sin un ferrocarril regular y funcional que conecte a las grandes provincias en un todo unido». El ferrocarril que mencionó, el Transiberiano, fue un proyecto imperial. En el noroeste de Asia tiene lugar una carrera imperial. El imperio ruso se expandía hacia el este, hacia Siberia, y finalmente llegaría a la costa del Pacífico. Para unir a ese enorme imperio, los rusos de principios del siglo XX comenzaron a construir un ferrocarril estratégico, el ferrocarril Transiberiano, que llegaba a Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, a comienzos del siglo XX. La épica historia de su construcción y lo que queda de la naturaleza de su viaje, cruzando vastas tierras vacías, es digna de su significado como arteria que conecta a la Rusia europea con la Rusia asiática. Los rusos, básicamente, unificaron su extenso imperio y llevaron a la gente a través de este ferrocarril para poblar esas regiones periféricas, ya sea lo que ahora llamamos Kazajistán o Uzbekistán, o a lo largo de Siberia. El Moscú-Vladivostok, el ferrocarril transiberiano, es para muchos la definición del viaje en tren transcontinental. La remota e inmensa Siberia es rica en minerales, pero eso no se sabía hasta que se llevó a cabo un estudio geológico después de construir el ferrocarril. Su construcción estaba motivada por el aumento en ambición y fuerza de Japón, que es frontera con Rusia por el este. Se construyó en una época en la que Rusia era relativamente pobre, en la década de 1890. Era una sociedad de campesinos, granjeros, no había mucha industria y aún así construyeron este increíble ferrocarril. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque los rusos querían establecerse en Siberia, que hasta la fecha solo había albergado a unos pocos nómadas y presos, pero también porque querían unificar a Rusia. La motivación fue, a partes iguales, la idea de unir al país y tal vez la oportunidad de deshacerse de descontentos y disidentes en los gulags, en una línea de cuya longitud no hay acuerdo. Unos 9.500 kilómetros recorriendo 8 usos horarios y el país más grande del mundo.
Sin duda, el Transiberiano es, por así decirlo, la columna vertebral de Rusia. La línea este-oeste es el viaje más largo que se puede hacer en tren hasta Vladivostok, y su importancia queda patente en el hecho de que tuvieron que duplicar otras secciones, tuvieron que hacer líneas paralelas para dar una mayor capacidad. Un viaje que empezó en 1903, incomparable, pero de importancia práctica y real para quienes viven a lo largo de su ruta. Actualmente transporta el 30% de las exportaciones rusas y aunque tiene turistas, el grueso de sus pasajes son rusos normales que viven su día a día. En su punto álgido, el Transiberiano tenía 89.000 trabajadores, pero una tasa de mortalidad sorprendentemente baja, del 2%, más favorable que otros proyectos igual de importantes. El Transiberiano clásico une a Moscú con Vladivostok en 7 días y 6 noches, días y noches siendo atendidos y supervisados por las provodnistas, una legendaria clase de empleadas del servicio de a bordo, normalmente mujeres, que velan por el orden y el cuidado de los samovares. Sin duda, el ferrocarril transiberiano es la mejor experiencia. No es el ferrocarril más precioso del mundo. Cuando llegas a Vladivostok, a más de 9.000 kilómetros de Moscú, después de 6 días y medio, tienes la sensación de que casi has llegado al borde del mundo. Ahora hay ramales a mitad de camino que llevan al viajero hasta Beijing, pasando por Mongolia. Pero sea cual sea el épico viaje que se recorra, en la opinión del cronista de viajes Eric Newby, comparado con el resto, los demás son insignificantes. El que es uno de los mayores logros mundiales de la ingeniería comenzó a construirse en 1891. Y cuando empezaron a pasar trenes más de 10 años después, el viaje era interrumpido por un pasaje en ferry por el lago Baikal, salvo en invierno, cuando se tendían vías sobre la extensión helada del lago. Fue por esta línea, en las profundidades de Siberia, donde el almirante Kolchak, caudillo del movimiento blanco, huyó en varios trenes especiales. Corría el final de 1919 cuando supuestamente se llevó más de 9.000 kilos de la reserva de oro del imperio y de otros tesoros. Nunca ha sido recuperado oficialmente, y una historia afirma que se hundió en el lago Baikal. El ferry en el que habría zarpado Kolchak, el SS Baikal, se construyó en Inglaterra, en Newcastle upon Tyne, en 1897, y fue transportado por barco, tren y finalmente por carros y trineos tirados por caballos en más de 7.000 cajas para luego ensamblarlo en el lago. Cuando se completó la ruta que rodea el lago, con sus 38 túneles, la vía ferroviaria quedó terminada. Estoy convencido de que, para muchos rusos, el Transiberiano es la arteria que consideran el hilo que une a todo el país. Mientras bordeaba el lago en 1938, un bebé nació a bordo de un tren. Él sorprendería más tarde al mundo de la danza y se llamaba Rudolf Nureyev. El Transiberiano, en realidad, tiene pocas vistas panorámicas. Y a quienes tiente la grandeza de Dr. Zhivago, deberían saber que el paso por los Urales de la épica película de David Lean se rodó en Canadá. Ahora es posible hacer este viaje con mayor comodidad. Una variante de lujo que mima a sus adinerados turistas por el camino, el Golden Eagle. El lujo siempre formó parte de la historia de los trenes en nuestro próximo destino, cuya historia cambiaron los ferrocarriles transcontinentales, Norteamérica. En Norteamérica, las rutas del Grand Trunk por todo el continente se ocuparon de abrir territorios, acelerar el crecimiento de sus naciones y enriquecer a los empresarios que tuvieron la visión de ir al oeste. Alguien dijo que el ferrocarril es uno de los pocos tendones que quedan y nos unen con el país. Esta es la historia del The Canadian
y de los extraordinarios logros de ingeniería y resistencia que llevaron al ferrocarril a lo largo de glaciales llanuras y atravesando las montañas rocosas. Es la historia del caballo de hierro que abrió los Estados Unidos, llevó a los colonos al oeste, obligó a los nativos americanos a ir a reservas y luego evolucionó en una red de viajes de larga distancia por las que tanto estrellas como vagabundos viajaron con canciones e historias de intrigas, romances y malas rachas. En Canadá, el Rocky Mountaineer recorre ahora una línea que empezó con mal pie. La ceremonia en la que se pondría el último clavo fue arruinada, pero completó con sus 955 kilómetros la última conexión del Canadian Pacific Railway, uniendo a una nación el 7 de noviembre de 1885. Creo que no es una exageración decir que la creación de Canadá como Estado dependía de la construcción del ferrocarril este-oeste. El discurso pronunciado cuando el este y el oeste unieron a Canadá por tren debe tener un récord a la brevedad. Solo puedo decir, dijo el responsable, que se ha hecho un buen trabajo en todo. Y eso fue todo lo que dijo, pero el logro valía mucho más. La Columbia Británica está a unos 5 o 6 mil kilómetros de los estados al este de Canadá. No se habrían unido si no hubiera un ferrocarril que pudiera ir desde Halifax hasta Vancouver. Cuando llegó el primer tren transcontinental canadiense de Montreal a Vancouver, el 23 de mayo de 1887, completó lo que entonces era el viaje en tren más largo del mundo. Y Edward Whymper, conquistador del Monte Cervino, declaró tras viajar en la línea que las rocosas canadienses eran 50 suizas en una. Lo increíble del The Canadian, como pasa en muchos otros trenes turísticos, es el sentimiento de camaradería que se desarrolla poco a poco al conocer a gente en el coche-restaurante, durante las comidas, cenas y desayunos, conociendo a gente de todo el mundo y compartiendo historias. En los Estados Unidos, la primera piedra de la primera gran línea americana, la Baltimore and Ohio, se puso en 1828. Y quien la puso con la típica pala de plata fue el nonagenario Charles Carroll, el último signatario con vida de la Declaración de Independencia. Él dijo lo siguiente: considero a este uno de los actos más importantes de mi vida, solo por detrás de la firma de la Declaración de Independencia, si es que llega a serlo. Él lo sabía. Hasta que una vía de hierro no los conectara, no había ninguna garantía de que los estados llegaran a unirse. No hay ningún motivo por el que ambas partes lejanas se unieran a lo largo de una tierra tan vasta. Y las montañas rocosas, que parecían más una barrera, para algunos eran más bien una frontera. Buena parte de Estados Unidos existe literalmente gracias al ferrocarril. De no haber tecnologías de ferrocarriles, es poco probable que los Estados Unidos continentales hubieran existido como una nación cohesionada. Se habría fragmentado y probablemente se habría convertido en varios estados-nación más pequeños e independientes. La política, la financiación, los papeles de la industria y del gobierno, todo esto era complicado, pero de alguna forma terminó bien. Se tardó 6 meses en cruzar de mar a mar radiante. Y cuando se puso el último clavo de oro ceremonial que unía a las redes Central Pacific y Union Pacific el 10 de mayo de 1869, un mensaje de una palabra recorrió el mundo: terminado. Como lo estaba. Los primeros ferrocarriles que cruzaban la Norteamérica canadiense y los Estados Unidos, uniendo el este y el oeste por primera vez a través de las montañas rocosas, provocaron una transformación increíble. Los unió por vez primera. Los ferrocarriles convirtieron meses de viaje en días. El país estaba unido. Y el viaje era una forma incomparablemente superior a ir de costa a costa. Pero no era ni cómodo ni placentero.
Robert Louis Stevenson, que hizo ese viaje en 1879, se quejó de que el tren iba a paso de caracol. Pasamos el día atravesando desiertos alcalinos y de arena horribles para el hombre y campos desnudos que parecían algo más agradables. Pero en otra ocasión, Stevenson escribió: «No viajo para ir a alguna parte, sino para ir. Viajo por viajar. La cuestión es moverse». Y Norteamérica se movía. Las compañías ferroviarias competían entre sí para ofrecer la mejor forma de disfrutar de esta cuestión: la era de los grandes trenes y sus grandes nombres. James J. Hill fue un empresario del ferrocarril cuyo nombre debería estar junto con los otros grandes constructores. Hill Railroads abrió el noroeste y su tren emblemático, el Oriental Limited, hacía uno de los grandes viajes de Norteamérica, de Chicago a Seattle, 3.575 kilómetros, y se inauguró en 1901. Si vas en el tren los 2 días que lleva, como hice yo entre Chicago y Seattle, te das cuenta de lo increíble que fue este logro y de la importancia que habría tenido porque los ferrocarriles existieron unos 70 u 80 años antes de la implantación del automóvil. Era la única forma de viajar. Por ejemplo, en el transcontinental estadounidense, todos los actores, actrices y directores de cine solían coger el tren en Chicago y bajarse en Los Ángeles 2 días después. El Coast Lake, con una ruta de 2.200 kilómetros, fue inaugurado en 1894, retomando el viaje hacia el sur de Seattle a Los Ángeles. Amtrak, el operador actual de la red, lo llama un crucero a lo largo de la costa del Pacífico. Termina en la Union Station de Los Ángeles, la última de las grandes estaciones terminales, completada en 1939 con una mezcla bastante apropiada de estilo hispano-musulmano y Art Deco. Durante 3.218 kilómetros, el California Zephyr cruza el país entre Chicago y Oakland. Una ruta que un cronista ferroviario describió como definida por el esplendor escénico que recorre, no por un punto a destacar, sino por una sucesión continua de grandes vistas. A mí me gusta el California Zephyr, pero la verdad, los primeros 1.500 kilómetros son bastante aburridos. Pero en cuanto entras en las montañas es increíble. Atraviesas la cordillera Front en Colorado, luego los desiertos de Nevada y de Utah y después la Sierra Nevada. Aunque el Zephyr solo ha estado operando desde 1949, buena parte de la ruta que sigue se estableció tiempo atrás y no con la intención de disfrutar del paisaje. Lo que explica por qué su paso por las Rocosas tiene 27 túneles. Y luego está el Zenith, el lujo ferroviario, el 20th Century Limited. 42 pasajeros adinerados y pagando suplemento, mimadísimos durante las 20 horas y 1.500 kilómetros que separan Nueva York de Chicago, que se inauguró en 1902. No es de extrañar que Ginger Rogers comentara: no sé cómo, pero montar en avión y surcar los Estados Unidos en cuestión de horas no está a la altura de un buen tren de toda la vida. En ambos extremos del viaje del 20th Century Limited se extendía en los andenes una moqueta con el emblema de la ferroviaria para acomodar los cansados pies de los más ricos. Está claro que la idea caló, porque la moqueta era de color rojo, y así nació la idea de pisar la alfombra roja, gracias a un tren. Los trenes han cambiado el mundo de muchas y maravillosas formas. La revolución industrial fue el resultado, sobre todo, del dominio de la energía de vapor. En 1830, solo en Manchester había 30.000 motores de vapor en funcionamiento, pero ninguno movía tren alguno. En cuanto alguien encontró la forma de mover ruedas sobre raíles, los trenes comenzaron su obra,
Y al ser una época de grandes imperios, los trenes se ocuparon de ir a la vanguardia y cambiar el mundo.